historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Un piloto militar de élite va a los mandos de un caza de combate supersónico y de repente recibe la orden de interceptar un objeto no identificado que acaba de invadir el espacio aéreo. El piloto se acerca, fija el blanco y aprieta el gatillo. Dispara 64 proyectiles de artillería pesada directamente contra el fuselaje de ese objeto. Y el objeto no sufre ni un rasguño. Es que es increíble. Exacto, no solo absorbe el impacto como si nada, sino que como respuesta iguala la velocidad del caza y se detiene en seco en el aire, o sea, desafiando totalmente cualquier ley de la inercia. Y lo más escalofriante de esto no es que parezca el guión de una peli de Hollywood de gran presupuesto. Es que es un informe militar real, totalmente desclasificado. Madre mía. Sí, con un piloto real que arriesgó su vida en 1980. Es el tipo de evento empírico que hace que todos nuestros manuales de aerodinámica parezcan, de repente, cuentos infantiles. Totalmente. Es la definición absoluta de aguas inexploradas. Por eso queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia a este análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara y un material que es francamente de locos. ¿Ya te he dicho? Tenemos sobre la mesa los extractos del libro de la periodista de investigación Leslie Kean. Se titula UFOs, Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record. Y fíjate que es una obra monumental que cuenta incluso con un prólogo de John Podesta, el antiguo jefe de gabinete de la Casa Blanca. Que no es poco. Claro, y recopila testimonios directos de altos mandos militares, pilotos de combate, directores de agencias espaciales de todo el mundo. Vale. Vamos a desglosar esto porque la premisa principal aquí es abrumadora. Durante décadas se ha tratado este tema como un tabú o directamente como una broma de sobremesa, ¿sabes? Sí, el bicho raro de la cena. Eso es. Pero claro, cuando generales de 4 estrellas y pilotos experimentan cosas que violan la termodinámica, igual es hora de dejar las bromas y prestar atención. Exacto. Y la misión de este análisis es súper específica. Vamos a despojar al tema de los ovnis o los fenómenos aéreos no identificados de todo ese estigma de cultura pop y conspiración barata. Y para hacerlo, es vital que adoptemos una postura estrictamente agnóstica desde ya. Me parece perfecto. Como mujer de ciencia, yo soy muy escéptica por naturaleza, así que me apunto a lo agnóstico. Claro, es que un ovni no significa naves con hombrecillos verdes. Significa, literalmente, objeto volador no identificado. O sea, un objeto que ha sido verificado por radar, por múltiples testigos, y que tras descartar absolutamente todo... Aviones, globosonda, meteorología, todo. Exacto, descartando todo eso, sigue sin explicación. Y ojo, estamos hablando de que apenas entre un 5 y un 10% de los casos caen en esta categoría. Ostras, pero un 5% de miles y miles de reportes. Siguen siendo muchísimos casos inexplicables. Y para entender qué es exactamente un ovni, según la definición oficial, debemos observar un caso donde todas estas explicaciones convencionales fracasaron estrepitosamente. ¿El informe Cometa, supongo? Exacto. 1999. Y fíjate quién elabora este informe. No son 4 aficionados mirando el cielo en su jardín. Son 13 generales y científicos franceses retirados. Palabras mayores. Sí, gente en el CENES, la Agencia Espacial Francesa. Y ellos concluyeron, tras estudiar los datos puros y duros, que la hipótesis extraterrestre era la explicación más lógica y plausible para ese 5% de casos. Es que es muy fuerte que lo diga un organismo tan oficial. Y si queremos ver esa ruptura de la física en acción, tenemos que hablar de la ola belga, entre el 89 y el 91. Ah, sí, la famosa ola de los triángulos. Esa misma.
El mayor general Wilfred de Brouwer, de la Fuerza Aérea Belga, relató cómo miles de testigos y hasta patrullas de policía empezaron a reportar naves inmensas, triangulares, totalmente silenciosas, con focos potentísimos en las esquinas. Y la Fuerza Aérea no se quedó de brazos cruzados, claro. ¿Qué va? Enviaron cazas F-16 a interceptarlos. Y los radares militares, que son el estándar de precisión mundial, captaron cosas imposibles. Objetos que pasaban de estar suspendidos en el aire a velocidad cero a acelerar a velocidades supersónicas en segundos, sin hacer ruido y sin crear estampidos sónicos. A ver, detengámonos ahí un segundo. Si un caza nuestro rompe la barrera del sonido, hace un ruido atronador, rompe los cristales de las casas, ¿cómo aceleraban a Mach 2 o Mach 3 en silencio absoluto? Lo fascinante aquí es cómo la ciencia lo ha intentado explicar. Hay una fotografía famosísima de este evento, la de Petit Rechain. Pues bien, el doctor Richard Haynes y expertos del CNS francés analizaron los píxeles de esa imagen y descubrieron anomalías magnéticas brutales alrededor de la nave. Un campo magnético. Eso es, sugieren un sistema de propulsión magnetoplasma dinámico. Básicamente la nave crea su propio vacío magnético. El aire no choca contra ella, sino que resbala sobre un plasma ionizado, por tanto, cero fricción, cero ruido y cero estampido sónico. Claro, el razonamiento es brillante, pero aquí mi cerebro escéptico me obliga a plantear un contraargumento natural. A ver, estamos a finales de los 80. ¿No podrían ser simplemente aviones secretos de Estados Unidos, como los primeros F-117 Stealth? Es como si un vecino volara un dron militar supersecreto sobre tu jardín todas las noches durante 2 años. Tarde o temprano, alguien del gobierno lo admitiría, o lo usaría en una guerra. Es una duda súper razonable. Pero hay que recordar 2 cosas. Primero, Bélgica consultó oficialmente a Estados Unidos por canales de la OTAN. Y recibieron confirmación oficial de que no había vuelos furtivos allí. Y segundo, por pura lógica estratégica. Si Estados Unidos tuviera vuelo estacionario silencioso y aceleración sin fricción en los 80... Habría cambiado el mundo entero. Claro, habría revolucionado el transporte mundial. Y además piénsalo, con las 3 guerras posteriores en las que ha participado Estados Unidos, ¿vas a seguir usando cazas que queman combustible y que te pueden derribar si tienes esa tecnología mágica guardada en un hangar? No tiene sentido. Pues no, la verdad es que no. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si las Fuerzas Armadas no pudieron identificar ni interceptar estos objetos, surge la gran pregunta: ¿qué pasa cuando los aviones de pasajeros ordinarios se cruzan en su camino? Los ovnis son un riesgo gravísimo para la aviación civil. Claro, por el riesgo de colisión repentina. Por la colisión y, sobre todo, por los efectos electromagnéticos. Hay un montón de casos donde la proximidad de estos objetos hace que las brújulas giren locas, los pilotos automáticos se desconecten solos. Tela. Imagínate ir a 10.000 metros de altura con 300 pasajeros y que se te apague el panel. Es para infartar. Y fíjate en el tamaño de lo que reportan. El libro menciona el caso del capitán Ray Bowyer en 2007 sobre el Canal de la Mancha. Sí, el de los objetos amarillos. Esos, objetos con forma de cigarro brillante, confirmados por radar y por la tripulación. Y el radar calculó que medían hasta 1 milla de largo. 1,5 kilómetros de nave. Es incomprensible. Pero fíjate, ese caso acabó bien. Mantuvieron las distancias. El que pone los pelos de punta es el de Frederick Valentich, en Australia, en el 78. Madre mía, ese caso es escalofriante. Valentich iba en su avioneta y reporta por radio que un gran objeto metálico con una luz verde lo está persiguiendo, jugando con él. Sí, como el gato y el ratón. Y las grabaciones de la torre de control son públicas. Lo último que dice Valentich es que su motor está fallando, que el objeto está flotando sobre él. Y dice textualmente, no es un avión. Y luego esos 17 segundos de ruidos metálicos extraños, como 2 metales raspando, y desapareció. Jamás encontraron ni un rastro en el océano. Es de terror. Totalmente. Y luego ves la respuesta oficial ante incidentes en aviación civil y te echas a llorar. Como lo que pasó en el aeropuerto O'Hare de Chicago en 2006. Ah, claro. A plena luz del día, decenas de empleados y pilotos viendo un disco gris oscuro flotando sobre la puerta C-17 y de repente el disco sale disparado hacia arriba y perfora un agujero perfecto y redondo en la capa de nubes. Y la FAA, la Autoridad de Aviación estadounidense, va y dice que no investiga nada porque es un fenómeno meteorológico, que era un agujero en las nubes por caída de cristales de hielo, a 11 grados centígrados.
lo cual es termodinámicamente imposible a esa temperatura. Es que es como decir que un meteorito atravesando tu techo es solo granizo muy agresivo. Es ridículo. Absurdo, sí. Pero, claro, esto me lleva a pensar, con miles de vuelos diarios, ¿por qué los pilotos de aerolíneas no hablan más de esto? ¿Por qué no sacan fotos? Por la ley de los informes decrecientes que explica Heinz. Los pilotos tienen pánico por sus empleos. Si reportan un ovni, se enfrentan a evaluaciones psicológicas, burlas y pueden perder su licencia. El estigma es tan fuerte que prefieren el silencio absoluto al ridículo institucionalizado. Ya, la autocensura es poderosísima. Pero, a diferencia de los pilotos comerciales, que intentan evitar problemas a toda costa, los pilotos militares tienen órdenes directas de interceptar amenazas no identificadas. Y aquí entramos en el combate aéreo. ¿Qué pasa cuando atacan a un ovni? Pues que la brecha tecnológica es humillante para nosotros. Mira el caso de Irán en el 76. El general Parviz Jafari, a bordo de un caza F-4 Phantom, persiguió un objeto brillante con forma de diamante sobre Teherán. Y cuando intentó fijar el blanco para disparar un misil Sidewinder, Todo el panel de armas, la aviónica y las comunicaciones se apagaron de golpe. Así, ¡pum! Y ojo, un F-4 es tecnología analógica, no es un ordenador que puedas hackear por Internet. Tuvieron que meterle un pulso electromagnético súper preciso que anuló las armas, pero dejó el soporte vital para no matar al piloto. Y en cuanto Jafari dio la vuelta para huir, todo volvió a encenderse. es que es un nivel de control pasmoso. Y luego tenemos a Perú, en el 80, el comandante Óscar Santamaría Huertas, en su caza Sukhoi 22. Él sí que logró disparar. Le metió 64 proyectiles de 30 milímetros a un objeto metálico en forma de bombilla. Balas que destrozan el blindaje de un tanque. Exacto. ¿Y qué pasó? Que el objeto simplemente absorbió la energía cinética brutal del impacto, ni se inmutó. Igualó la velocidad supersónica del caza peruano y luego se detuvo en seco en medio del aire. Y Santamaría es el único piloto que se sepa que ha disparado y acertado a un ovni. Con 0 daños. Imagina la impotencia de ese hombre. Es como un niño tirando piedras a un tanque, pero es que además el tanque tiene un botón mágico que apaga el motor de tu coche a distancia. Pero a ver, si tienen tanta superioridad técnica, ¿por qué estos objetos no contraatacan? ¿Podrían habernos borrado del mapa? Pues si conectamos esto con el panorama general, la literatura oficial dice algo interesantísimo. Los ovnis nunca han mostrado un comportamiento hostil o de represalia destructiva, incluso cuando se les ha disparado. Su comportamiento sugiere una inteligencia con una agenda que nos resulta completamente insondable. O sea, se defienden pero no atacan. Exacto. Pero claro, esto plantea un riesgo enorme. Si un piloto militar en una zona de conflicto actúa por impulso y dispara contra algo así, podría desencadenar una respuesta impredecible y catastrófica. Nuestras reglas de enfrentamiento no sirven para nada aquí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos evidencia física, de radar, pilotos militares disparando, alteraciones en aviones comerciales, y frente a todo esto, la percepción pública, sobre todo en Estados Unidos, sigue siendo que todo esto es fantasía de frikis. ¿Por qué ese contraste tan brutal entre la evidencia gubernamental y la burla pública? Todo nace del panel Robertson de la CIA, en 1953, plena Guerra Fría. La política oficial de Estados Unidos fue utilizar a los medios y a científicos para desacreditar el fenómeno. ¿Te suena J. Allen Hynek en sus inicios? ¿El del gas de pantano? Ese mismo. Se usó la excusa del gas de pantano para desestimar cientos de avistamientos visuales claros. Querían reducir el pánico público. Pero a ver, ¿acaso la CIA estaba ocultando alienígenas en el 53? ¿O es que simplemente estaban aterrorizados de que los soviéticos usaran informes falsos de ovnis para saturar las líneas de defensa y las comunicaciones de Estados Unidos y causar pánico? Esto plantea una pregunta importante, y es justo eso que dices. El objetivo original en los 50 pudo ser proteger los canales de inteligencia de una saturación soviética. Pero claro, el resultado a largo plazo fue una ceguera intelectual institucionalizada brutal. Totalmente, como luego vimos con el informe Condon en el 68, cuyo resumen ejecutivo decía que no había nada que investigar, pero dentro del propio informe, Un 30% de casos inexplicables, esclavizados por el propio resumen. Es mucho más fácil negar el fenómeno y reírse en los medios que admitir ante tu población que eres la superpotencia mundial, pero no puedes controlar ni proteger tus propios cielos. claro, es una cuestión de ego nacional e impotencia. Y fíjate el tremendo contraste con Francia, porque en Francia no hicieron esto. ¿Qué va?
Francia es el modelo a seguir. Ellos crearon el GEPAN, que ahora es GEIPAN, dentro de su agencia espacial, el CENES. Investigando de manera oficial, pública y científica. Y ahí tenemos el caso de Aix-en-Provence en el 81. Es que este caso tiene evidencia física real en el suelo. Así, aterrizó un objeto metálico, despegó al momento y el GEIPAN fue corriendo a tomar muestras. Y los análisis bioquímicos demostraron que la alfalfa silvestre del lugar había perdido entre un 30 y un 50% de la clorofila. Y no por fuego ni químicos. No. Los expertos concluyeron que fue por exposición a potentísimas microondas y campos electromagnéticos extremos del objeto. O sea, ciencia dura y pura respaldando el fenómeno. Sí, demostrando que el rigor científico y el estudio de los ovnis pueden coexistir perfectamente si nos quitamos los prejuicios. Exacto. Así que, sintetizando todo lo que hemos hablado hoy, tenemos evidencia física y testimonial recogida de múltiples fuentes independientes, radares militares que no mienten, pilotos de élite, rastros físicos y bioquímicos en el suelo. Todo apunta a que el fenómeno es absolutamente real. Sí, es real, es un reto gravísimo para la seguridad aérea y requiere investigación científica global urgente, sin todo este estigma absurdo heredado de la Guerra Fría. Totalmente de acuerdo. La postura francesa es el camino. Y para cerrar, quiero dejar a la gente que nos escucha con una pequeña reflexión provocativa basada en todo este material que hemos analizado. Si asumimos la posición agnóstica de que algunos de estos objetos realmente podrían ser vehículos de inteligencias de exoplanetas... Palabras mayores. Lo sé, pero piénsalo. ¿Cómo nos preparamos psicológicamente como civilización si se confirma que compartimos el universo con tecnologías inconmensurablemente superiores a nosotros? Tal vez la negación de los gobiernos durante décadas no se deba a pura maldad o conspiración. Sino a puro terror. Exacto. Miedo de tener que admitir ante toda la humanidad que somos, en esencia, un pez muy, muy pequeño nadando a ciegas en un océano infinito. Así que después de escuchar todo esto, os invitamos a que esta noche salgáis y miréis el cielo con ojos nuevos, curiosos e inquisitivos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas. Lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es Historias Envasadas. Conéctate. Historias Envasadas. El beat del misterio. Abre la tapa y verá el misterio. Abre la tapa y verá el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela a la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La
próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad cree que en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tiempo, historias envasadas. La verdad del cosmos, aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tiempo, buen tiempo. Suscríbete al canal, es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.